Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 11 de octubre de 2017. Iniciamos ahora el estudio del Salmo 136, esta es la primera parte. Le llamaremos Su misericordia es para siempre. Esta es una frase que se repite en el Salmo, así que no fue difícil ponerle este título. En el título de la Biblia dice, Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Este de seguro era un canto antifonal. Es decir, un coro o un solista decía la primera parte de un verso y la congregación contestaba con la frase que se repite 26 veces en el Salmo, porque para siempre es su misericordia. Que por cierto, en español es una frase no pequeña, pero no muy extensa, pero en el hebreo es una frase muy pequeña, porque para siempre es su misericordia es una expresión muy pequeña. Parece que es un arreglo de otros salmos, al que se le añadió la frase que se repite. Cada verso nos da una razón de la alabanza, y después nos remite a la misericordia de Dios. Nos permite, entender las diferentes formas y niveles como podemos experimentar la misericordia de Dios. Insisto, el salmista tomó frases de otros salmos y luego les intercaló la expresión porque para siempre es su misericordia y construyó este salmo antifonal. Es tal vez un arreglo para un evento especial, para una celebración especial en el templo del Señor. Estudiamos entonces los diferentes niveles como usted y yo podemos acercarnos a la misericordia de Dios. Hoy estudiaremos 2 niveles y el día de mañana 2 más. Primer nivel, nuestro conocimiento racional y teológico de la misericordia de Dios. Mire cómo dice los versículos 1 al 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Esta misma expresión aparece en otro salmo, pero aparece sin la frase porque para siempre es su misericordia. Se leería de esta manera: alabad a Jehová porque Él es bueno, alabad a Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores. Pero el salmista le intercala, el constructor de ese salmo, la frase porque para siempre es su misericordia. Pero aquí nos habla del primer nivel, nuestro conocimiento racional y teológico de la misericordia de Dios. Este es el nivel así, racional, doctrinal. Tiene que ver con la educación cristiana. Se nos ha enseñado que Dios es bueno, que es poderoso, que es soberano, que es misericordioso, y nosotros lo creemos, lo memorizamos y lo enseñamos a otros. Y por eso podemos leer este salmo y decir 26 veces, porque para siempre es su misericordia. Es importante, pero este es un nivel superficial. Si solo de esta manera experimentamos la misericordia de Dios, aún no le conocemos realmente. Es triste, pero muchas personas solamente conocen a Dios en ese sentido, en el sentido teórico, en el sentido racional, en el sentido de memorización. Sabemos cosas de Dios, sabemos eh, lo que dice la Biblia, sabemos doctrina cristiana, pero no lo hemos experimentado de una manera personal y de eso hablaremos entonces en este devocional y en el que sigue. Pero hay otro nivel, un segundo nivel, nuestro disfrute de la creación de Dios. Dice así del versículo 4 al versículo 9. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. Y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Se los leo como diría en otro salmo, sin este arreglo. Diría así: al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Y podríamos decir tal vez al final, porque para siempre es su misericordia, pero aquí el salmista lo intercala en cada verso, porque insisto, es un canto antifonal. Un solista o un coro entona la primera parte y la congregación contestaba con la frase que se repite. Pero aquí es el segundo nivel, nuestro disfrute de la creación de Dios. Ya hablamos de este nivel en el salmo anterior. Se trata de la experiencia de la revelación general o natural de Dios. Dios muestra su misericordia por medio de lo maravilloso de su creación. Esta parte del salmo habla de las maravillas de las cosas que Dios ha hecho. Los cielos, la tierra, los mares, los astros, las estaciones, es decir, el maravilloso y perfecto orden de la naturaleza. Se necesita ser muy ciego o muy necio para no ver a Dios en las cosas que ha creado. Supongo que la mayoría
de quienes me escuchan, ustedes, son creyentes en Dios, y no haría falta argumento alguno, pero permítanme de cualquier modo darles un ejemplo, para que usted y yo disfrutemos este nivel de la misericordia de Dios, el disfrute de su creación que hizo para nosotros, que hizo como regalo para nosotros. Este es el ejemplo que quiero darles. Un conferencista ateo y evolucionista trataba de burlarse de los cristianos, de la Biblia y de lo que él llamaba la absurda idea de Dios. Aunque algunos trataban de encomiarle a que se dedicara a su conferencia, cuyo propósito era probar que la teoría de la evolución era correcta y que no se desviara, pero él no dejaba de criticar al cristianismo. Hacía alarde de los experimentos científicos en los que basaba sus ideas y enfatizaba que las verdades deberían probarse y no creerse por la fe, lo que consideraba un acto de fanatismo. De hecho, me refiero a la fe, la consideraba un acto de fanatismo. De hecho, hizo un reto al público con estas palabras: si alguien tiene algún argumento para refutarme, pase aquí al frente. Un hombre anciano levantó su mano y, ante el asombro del público y del mismo conferencista, se levantó de su asiento y se fue hasta el estrado donde estaba el conferencista ateo, y mientras llegaba iba pelando una naranja, por cierto. Pues bien, dijo el conferencista con algo de impaciencia, ¿cuál es su argumento? El anciano le mostró la naranja pelada y le preguntó, ¿esta naranja está dulce o está amarga? No lo sé, dijo el ateo. ¿Cómo quiere que sepa si no la he probado? Exactamente, dijo el ancianito. Usted ha dicho que todo se tiene que probar. Sin embargo, usted se la ha pasado hablando de la fe, del cristianismo y de Dios, y nunca ha tenido fe, nunca ha sido cristiano, y nunca ha hablado con Dios. ¿O sí lo ha hecho? No, dijo el ateo. Entonces, ¿cómo se atreve a hablar de lo que no ha probado? Esto no es para nada una actitud científica, insistió el ancianito. Primero debe probarlo, experimentarlo. El conferencista trató de defenderse diciendo, eso es otra cosa, probar la fe, a Dios, ¿cómo puede hacerse eso? Lo invito a mi laboratorio, le dijo el ancianito. Le entregó una tarjeta de presentación con teléfonos y dirección y se bajó del estrado comiendo su naranja. Desde su silla le gritó, por cierto, la naranja está muy dulce. El conferencista trató de terminar su conferencia como pudo y se fue pensativo a su casa. Días después, mientras el cristiano estaba en su casa, el viejito este que les digo, tocaron a su puerta y para su sorpresa era el conferencista ateo y evolucionista. Lo invitó a pasar y resulta que aquel anciano era un experto relojero. Su casa estaba llena de relojes de pared, varios de ellos eran de los que tenían un pajarito que salía y cantaba. Algunos tenían una especie de carrusel donde un grupo de niños jugaban con nieve en el invierno, cuando era invierno, y una ancianita que regaba sus flores en el verano. Eran obras de arte, creadas o restauradas por él. Pero lo más interesante que tenía era un sistema solar que llenaba toda la habitación, que servía como su taller. En el centro había un enorme foco que simulaba el Sol, y mediante un mecanismo muy preciso giraban los planetas en sus órbitas y los satélites alrededor de los planetas. Había que agacharse porque de repente pasaba un planeta por la cabeza de uno. Incluso de vez en cuando cruzaba por el espacio una luz que representaba los cometas y aerolitos. El científico estaba impresionado por la belleza de aquella obra tan especial, así que de inmediato preguntó al anciano, ¿quién hizo esto? Y el cristiano respondió, nadie lo hizo. Siempre ha estado ahí. ¿Cómo crees que voy a creer eso? Le dijo el ateo. Soy científico, ¿recuerda? El hermano relojero lo miró a los ojos y le dijo, si le cuento que hubo una gran explosión y surgió esto, ¿me lo creería? Usted es científico, ¿no es cierto? Algunos como usted creen en eso, en una gran explosión. ¿Y por qué no me cree? Si este sistema solar no es perfecto, no tiene vida, necesita una energía extra para funcionar y se retrasa varios minutos por día. Lo tengo que reparar de vez en cuando. Y usted no cree que nadie lo hizo. Pero hay un universo del que somos parte, perfecto. No necesita energía de otra parte, él mismo se la provee y jamás se retrasa. Es muchísimo más grande que este y sin embargo usted cree que nadie lo hizo. Usted simplemente cree que surgió de una gran explosión. ¿Por qué eso sí lo cree? No entiendo. El científico ateo estaba muy serio y humillado y dijo, ¿este es su laboratorio del que me habló? No precisamente, le dijo el cristiano. El laboratorio para probar a Dios es el corazón. Hable con Él, pregúntele lo que quiera, entréguele sus necesidades y pruebe si no le contesta.
Queridos hermanos, fin de la historia. Este es el otro nivel de conocer la misericordia de Dios, y la más grande misericordia es justamente que Dios nos permita conocerle por este medio. Ningún ser humano podría conocer a Dios por su propia intención y fuerza. Todo lo que conocemos de Dios es lo que Él ha querido revelarnos. Además, también nosotros somos parte de su creación y nos ha dado el libre albedrío, la capacidad de escoger, nos ha hecho sensibles a su revelación y nos ha invitado a conocerle para tener un encuentro con Él que nos puede salvar. ¿No es eso misericordia? Dos niveles en los que nos acercamos a su misericordia hemos estudiado hoy: nuestro conocimiento racional y teológico de Dios y nuestro disfrute de la creación de Dios. Recordemos que misericordia significa ser concorde con la miseria. Él vino a nosotros, pisó nuestro lodo, porque nosotros no podíamos ir a Él. Él nos llama tal cual somos y en las circunstancias en las que estamos, quiere mostrar su gracia y misericordia en nosotros. Acerquémonos a Dios y disfrutemos su misericordia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto, Dios le bendiga.